Conforme avanza el siglo XVII, ya a finales del XV y en el XVI habíamos tenido muestras pequeñitas, modestas, de representaciones en salones, no de también de la corte, pero sobre todo de ciertos aristócratas. Pero conforme avanza el XVII, paralelamente a esas representaciones que hemos visto en los corrales de comedias, tiene mucha mayor importancia el teatro cortesano, el que se representaba, como digo, en los palacios de los nobles o en el palacio del rey. Era un teatro que no tiene nada que ver con el teatro con los corrales de comedias, porque era un teatro que tenía medios, que tenía posibilidades, que se gastaba dinero, como veremos dentro de un momento, y entonces mucho más complejo. Y un teatro de pura diversión para los nobles, en el que actuaban gentes profesionales, pero que también se animaban a actuar los propios nobles y hasta incluso el propio Felipe IV. Felipe IV fue un rey bastante deficiente porque tenía seguramente una afición desmedida a todo tipo de espectáculos. Se representó en la corte sin medida desde el año 1622, es decir, desde un año después en que Felipe IV llegó a ser rey. Y todo tipo de representaciones fueron centrales. El rey llegó a participar como actor en algunas obras, lo he dicho anteriormente, tuvo amoríos con cómicas, no solo con La Calderona, que os he comentado, sino con otros, y desde luego dejó su labor real en manos de sus diferentes validos, sobre todo en manos del conde duque de Olivares. ¿Por qué? Por las diversiones. La cima de toda esta pasión por todo tipo de espectáculos la supone la inauguración en el 34, en 1634, del Palacio del Buen Retiro. El Palacio del Buen Retiro era un palacio, sí, pero un palacio con un montón de dependencias donde había de un de todo y donde se podía representar. Había un estanque donde veremos que se hacían batallas navales o naumaquias, había un teatro constante, se representaba también y estaba hecho, preparado para ello en los jardines. En suma, cualquier sitio valía en la corte de Felipe IV para representar algún tipo de espectáculo. El lugar de representación del teatro cortesano, no solamente de la corte de Felipe IV, sino de todas las cortes europeas que rivalizaban en esto, fueron los coliseos. A partir del siglo XVII, los coliseos son los espacios idóneos para la que se llamaba comedia grande o comedia de tramoya. De tramoya quiere decir con una gran cantidad de artilugios para crear efectos y lugares distintos. El gran atractivo que ofrecían los coliseos, que son teatros que todavía conservamos nosotros aquí en España, que provenían de Italia, pues era la capacidad de hacer juegos con luces, con escenografía, con telones que subían, que bajaban, con fondillos, con todo tipo de tramoyas para hacer desapariciones, para hacer vuelos, en fin, todo lo que se os pueda ocurrir y más para utilizar modernas técnicas escenográficas. Eran capaces de hacer llover dentro de la escena, eran capaces de hacer tanto o más de lo que hoy en día se hace en los teatros. Muchas de estas escenografías venían de Italia, como veremos, junto con escenógrafos que eran verdaderas figuras y que las diferentes cortes europeas pugnaban por tener a su servicio a esos escenógrafos. Y el teatro este tipo de coliseos, pues ya representaba una relación espacio escénico público diferente al corral de comedias. Los teatros estos tenían ya un escenario que estaba separado por la embocadura de la sala,
Normalmente tenían forma de herradura y era donde se colocaban los espectadores. Había un patio con butacas, diferentes anfiteatros y niveles, y frente por frente al escenario, por supuesto, el palco principal donde se colocaban pues los reyes o el noble con mayor importancia que acudía a la representación. Bueno, estos eran los coliseos, espacios de representación mucho más elaborada, preparada y con todo tipo de medios, paralelos a los corrales de comedias. Volvemos de nuevo al Palacio del Buen Retiro y a la corte de Felipe IV. Evidentemente, entre las distintas dependencias del palacio, no podía entenderse de otra forma, se construyó un teatro, el Teatro del Buen Retiro. El Teatro del Buen Retiro era un coliseo que se inauguró en 1634, donde se hicieron representaciones palaciegas sobre las cuales no nos podemos hacer idea del lujo y la de medios que se utilizaron. Cuando se leen descripciones de gente del momento o anotaciones de los escenógrafos como los que ahora voy a nombrar, es que se utilizaban unos medios que hoy en día son prácticamente inimaginables. El teatro lo mandó construir Felipe IV, pero en realidad estuvo a cargo del conde duque de Olivares, al cual he hecho alusión, y por allá pasaron los escenógrafos más importantes internacionalmente, sobre todo dos que tenían mucha fama entonces, que venían de Italia y que eran verdaderamente especialistas en crear efectos muy espectaculares. Uno es Cosmelotti, del que hablaré un poquito más adelante, y otro Julio César Fontana, pero una forma de teatro impresionante, pensando que estamos en el siglo XVII. El escenógrafo más famoso de la época fue Cosmelotti. Cosmelotti fue ingeniero, pintor y por supuesto escenógrafo, era italiano. Llegó a España en principio contratado como fontanero para las fuentes reales. Es que las fuentes reales en los jardines eran también un espectáculo, ¿vale? Y tenían que hacer juegos con las aguas, incluso con las luces. Bueno, pues posteriormente fue ya cuando actuó como escenógrafo y como director de escena. Fue uno de los grandes escenógrafos italianos junto con Julio César Fontana y Baccio de Bianco. Era, como os he dicho anteriormente, figuras que querían tener todas las cortes europeas y se les pagaba verdaderamente bien. Lotti puso en marcha las grandes obras de tramoya, pero no solamente eso, sino que se ingenió para hacer aparatos que pudieran hacer espectaculares transformaciones escénicas, cambiar de un escenario a otro, hacer pues todo lo que pudiese llamar la atención, desde apariciones espectaculares a desapariciones espectaculares, fuego en escena, lluvia en escena, todo lo que se os pueda imaginar. Eso era lo que quería ver la corte, eso era lo que divertía a la corte y eso era lo que salvaba muchas de las obras que se representaban, que muchas veces, no me atrevería a decir que casi siempre, tenían mucha menor calidad literaria que las que se representaban en los corrales de comedias. Pero esto es espectáculo.